Entonces hoy vamos a estudiar, vamos a estar alternando entre alto nivel y bajo nivel. Hoy vamos a estudiar un concepto de alto nivel que es la gestión de procesos. Pero lo vamos a ver reflejado en el bajo nivel también. ¿Listo? Bueno, entonces, la gestión de procesos, ¿cierto? Junto con la gestión de memoria, la gestión de entrada y salida y la gestión del sistema de archivos es uno de los elementos más importantes de cualquier sistema operativo. ¿Sí? Todo sistema operativo debe hacer gestión de procesos, gestión de memoria, gestión de entrada y salida, ¿cierto? Pero una de las cosas más importantes es la gestión de procesos. ¿Qué es un proceso? Un proceso no es más que un programa en ejecución. ¿Sí? Ojo, un proceso es un programa en ejecución. Entonces, ¿qué es un programa? No. ¿Qué es un programa? ¿Qué será un programa? Es un conjunto de instrucciones, ¿cierto? Con un determinado propósito. Eso es un programa. Yo me voy a programar, ¿cierto? Yo voy a codificar en un lenguaje de programación una serie de instrucciones con un propósito que yo tengo claro. Porque uno no se sienta a hacer un programa para cualquier cosa. Uno cuando se sienta a hacer un programa sabe exactamente qué necesita o qué debe hacer esa programación. Entonces todo tiene un propósito. Esto es similar a esa definición que nos daban o la diferencia entre clase, ¿cierto?, y objeto, o entre clase e instancia de clase. ¿Sí? ¿Qué es la clase? ¿Qué es una clase? Es un conjunto de definiciones. ¿De qué? De datos y de comportamientos. Pero la clase como tal no hace nada, a no ser que algún fragmento de ese código que uno coloque entre en ejecución, ¿cierto? Y para colocar ese código en ejecución, usualmente hay que instanciar la clase, hay que crear un ¿qué? Un objeto. ¿Sí? Lo mismo pasa a bajo nivel con los sistemas operativos. Usted puede tener 1000 programas almacenados en el computador, pero hasta que esos programas no entran en ejecución, no se pueden considerar ¿qué? Procesos. Entonces, ¿qué es lo que gestiona el sistema operativo? Procesos. Programas no, porque gestionar programas es gestionar archivos. Los programas se almacenan en archivos, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Sí está claro entonces la diferencia entre programa y proceso? Proceso es un programa de ejecución y un programa pues simplemente una serie de instrucciones para un determinado propósito, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí está claro? Bien. Entonces, eso desde el punto de vista del sistema operativo. Y como decía anteriormente, desde el punto de vista del procesador, la cosa es más crítica aún. Porque el procesador, para él, todo es simplemente una tarea. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y qué es una tarea para el procesador? Pues es simplemente un conjunto de instrucciones y un espacio de memoria al cual acceden esas instrucciones. ¿Sí? Si ustedes miran el manual de Intel, él dice, así lo dice, dice que el procesador no diferencia entre código del sistema operativo y código de los programas, ¿no? Para él todos son iguales, son tareas que él necesita ejecutar. ¿Estamos? ¿Sí? Cuando hablamos, eso es desde el punto de vista del procesador, pero cuando hablamos desde el punto de vista del sistema operativo, generalmente tarea se asocia a proceso. ¿Está claro? ¿Sí? ¿O está confuso? ¿Cómo está? ¿Está soñoliento? También. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, debemos tener en cuenta un detalle, y es que solo se ejecuta un proceso o una tarea desde el punto de vista del sistema operativo al tiempo. ¿Sí? Eso se puede extender un poquito. Podríamos decir que solo es posible ejecutar un proceso o una tarea por cada núcleo que tiene el procesador. ¿Sí? Por cada unidad de ejecución. ¿Estamos?
Cada núcleo es una unidad que me permite ejecutar código, entonces es una unidad de ejecución. Entonces solo podemos tener un proceso o una tarea por unidad de ejecución. ¿Sí? Para no complicarnos con términos raros, digamos por cada núcleo. Y para no complicar más la cosa, simplemente digamos que solo se puede ejecutar un proceso al tiempo. ¿Sí está claro? Ya habíamos dicho antes que si tenemos varios núcleos, el problema sigue siendo exactamente el mismo, porque yo puedo tener 4 núcleos, pero quiero ejecutar 5 cosas a la vez. Entonces vuelve y juega, tengo el mismo problema. ¿Sí? Porque tengo 5 cosas a ejecutar y 4 núcleos. Entonces alguno de esos 4 núcleos voy a tener que compartirlo. ¿Sí? Que es totalmente equivalente a tener un solo núcleo. El problema es exactamente el mismo. Bien. Es decir, que esa unidad de ejecución, esa unidad que me permite ejecutar cosas, debe ser turnada entre las diferentes cosas que yo necesito ejecutar. Es como si ejecutar fuera, por ejemplo, hablar por un micrófono. Entonces yo tengo que estar pasando el micrófono a cada una de las personas a las cuales yo quiero que hablen. ¿Sí estamos? ¿Sí está claro? Bien. Ese problema también se ve muy clarito en los bancos. Supongamos que todos vamos al banco al mismo tiempo. Nosotros vamos a ejecutar procesos financieros, ¿sí o no? Retirar, consignar, etc. ¿Sí? El banco puede ser muy bonito y puede tener 4 cajas. Y todos los cajeros en un día óptimo, las 4 cajas sirviendo, porque generalmente hay N cajas, pero hay 2 cajeros. ¿Cierto? Bueno, tenemos 4 cajas funcionando, pero no quiere decir que no puedan estar en el banco más de 4 personas al tiempo, ¿cierto? Hay que compartir esas cajas entre todos los clientes. Lo mismo pasa con la CPU, con el procesador. Debe ser compartido entre los diferentes procesos. Además, que debe ser compartido con el código del sistema operativo, que también necesita ejecutarse, y para ejecutarse necesita la CPU también. ¿Sí? Porque el sistema operativo, ya habíamos dicho que es un programa también. O sea que él también necesita la CPU. O sea que hay que estar alternando la CPU entre el sistema operativo y N procesos que se están ejecutando. Y si el sistema operativo a su vez está constituido por una serie de programas, entonces tendremos que compartir la CPU entre N procesos y M programas que forman parte o M procesos que forman parte del sistema operativo. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Si nosotros vemos la ejecución normal de un sistema operativo, vamos a encontrar muchas tareas, ¿cierto? Tareas desde el punto de vista del sistema operativo. Pero eso no quiere decir que sean las únicas que hay. Hay más tareas que son diferentes a las que ejecuta el usuario. Y son tareas, todas estas son tareas ¿de quién? Del sistema operativo. Que sin ellas, el sistema operativo no podría funcionar como tal. ¿Listo? Entonces tenemos que compartir la CPU entre todas esas tareas. ¿Cuáles son los servicios que debe proporcionar un sistema operativo con respecto a los procesos? Pues claramente, ¿cierto? Cuando uno habla de gestionar, pues gestionar es crear, manipular, ¿cierto? Terminar. Entonces, básicamente para los procesos es crear los procesos, cómo crear los procesos, cómo gestionarlos y cómo finalizarlos. ¿Listo? ¿Sí está claro? Bueno, recordemos, ¿qué es un proceso? Es un programa de ejecución, hace 5 minutos de ejecución. Es un programa de ejecución. Por lo tanto, el sistema operativo debe hacer algo, y en realidad debe hacer muchas cosas, para tomar un programa, que básicamente es un archivo almacenado en un disco, ¿cierto? Él tiene que tomar ese código y llevarlo ¿a dónde? ¿A dónde tiene que llevar ese código? A la memoria. ¿Y por qué tiene que llevarlo a la memoria? Muy sencillo, muy bien. Porque el procesador solo ejecuta cosas que se encuentren almacenadas en la memoria. CS y P solo puede apuntar a la memoria. Entonces hay que llevar cosas de disco a la memoria. Pero hay que ofrecerle a ese código, hay que ofrecerle como un entorno para que él pueda vivir. ¿Sí? Compuesto por la memoria que utiliza, ¿cierto? Los servicios que puede usar del sistema
y obviamente la CPU que se le entrega para que él haga su labor. ¿Sí estamos? Bien. Entonces, los procesos hay que inicializarlos, o sea, tomar el código, ¿cierto? Y los programas generalmente se guardan en formato binario y tienen un formato específico que el sistema operativo debe saber interpretar para saber qué es código y qué son datos dentro de todo eso. ¿Sí? Llevarlo a la memoria con una estructura específica y una vez que está en la memoria, darle el entorno para que él pueda vivir. O sea, darle la posibilidad para que el proceso o ese código que se está convirtiendo en un proceso pueda invocar los servicios que yo ofrezco, darle un mecanismo, ¿cierto? Eso es como si ustedes fueran a dejar a alguien solo en un apartamento. De pronto ustedes le dicen, aquí está mi teléfono, lo que necesite me llama. Eso es lo que pasa con los procesos. El sistema operativo lo sube a memoria y les dice, si usted quiere llamarme, debe hacer tal cosa. Para nosotros los humanos es tomar un teléfono y llamar a otra persona. Para los procesos ya vamos a ver cómo es que se llama al sistema operativo. O sea que el sistema operativo debe ofrecer una serie de llamadas al sistema, que son una serie de servicios que hacen muchas cosas. Por ejemplo, para que el proceso pueda imprimir algo por pantalla, el proceso no puede acceder directamente al hardware, porque estamos ejecutándonos en modo protegido, ¿cierto? Entonces el proceso tiene que solicitarle al sistema operativo un servicio para que el sistema operativo imprima por pantalla. Y el proceso tiene que pasarle los datos al sistema operativo de alguna manera. ¿Qué es lo que quiere imprimir? ¿Sí estamos? Bien. Además, debe permitir que el usuario le haga solicitudes al proceso, de alguna forma. También el sistema operativo puede hacer ese proceso de diferentes formas. Por ejemplo, para crear un nuevo proceso se puede hacer a través de llamadas al sistema, de solicitudes de usuario o inicializar un trabajo por bloques. También los sistemas operativos deben tener mecanismos que les permitan, y eso pasa mucho, y nosotros a veces nos damos cuenta de eso, que de un momento a otro empiezan programas, empiezan a ejecutarse, y uno no los ha invocado, ¿sí o no? Entonces el sistema operativo debe ofrecer esas facilidades. Debe también tener mecanismos para gestionarlos. Y uno de los aspectos más importantes de la gestión de procesos es la planificación. Que básicamente la planificación, la vamos a ver con detalle más adelante, pero planificación en términos de gestión de procesos significa determinar a cuál es el siguiente proceso al cual se le va a dar la CPU. ¿Sí es claro? Tenemos N procesos ejecutándonos y todos requieren la CPU, todos quieren tener la CPU. No la pueden tener al tiempo porque la CPU es limitada, ¿cierto? Entonces la planificación es todo ese conjunto de algoritmos del sistema operativo que le permiten decidir cuál es el siguiente proceso a ser ejecutado. ¿Listo? ¿Sí? Ya habíamos hecho como una abstracción de eso en una clase anterior, y es que como solo tenemos un procesador, tenemos que repartirlo entre varios. ¿Y cómo lo hacemos? Muy rápidamente le damos la CPU a uno, ¿cierto? Y muy rápidamente se la quitamos, se la damos al otro. Se la quitamos, se la damos al otro proceso. Se la quitamos y se la damos al otro proceso. Si yo hago eso muy rápido, va a parecer que todos los procesos se están ejecutando al tiempo, ¿cierto? Pero lo que está pasando es que se está alternando la CPU. ¿Listo? Debe haber mecanismos para finalizar los procesos de forma voluntaria, es decir, que el proceso le diga al sistema operativo: señor sistema operativo, ya terminé, no quiero hacer más nada, por favor, destrúyame. ¿Cómo se hace eso en C? En lenguaje C, ¿cómo le dice uno al sistema operativo? Señor sistema operativo, ya terminé. Ustedes lo han hecho, y en otros lenguajes de programación también. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ese es en el código. Ese es en el código. Pero realmente, ¿qué es lo que hace que un proceso termine? Yo puedo explícitamente, si no se cumple alguna condición, mandarle un error al usuario y decir: chao, terminé. ¿Cómo se hace eso en el lenguaje C? Se les olvidó una de las llamadas más importantes. ¿Cuál? Exit. ¿Sí? Yo le digo al sistema operativo: señor sistema operativo, quiero dejar de existir.
Y eso equivale en lenguaje C en cualquier parte del programa, donde usted ponga un exit, si se llega a ejecutar esa instrucción, ¿qué pasa? Terminamos. ¿Lo sabían o no? Sí, claro, bueno. Entonces esa es una de las primeras llamadas al sistema que uno debe conocer, exit. Ahí que el proceso que está haciendo, está finalizando su ejecución, pero ¿de forma qué? ¿De forma qué? Voluntaria. Él está diciendo, yo quiero terminar. Pero ¿qué pasa si algún proceso empieza a hacer algo y se queda, entre comillas, bloqueado? Porque bloqueado puede ser que se quede en un ciclo infinito, y ahí no está bloqueado, está usando el procesador, pero para no hacer nada, como ese jump finish, ¿cierto? Ahí se está usando la CPU, pero desde el punto de vista del usuario, él dice, está bloqueado, ¿sí o no? No, no está bloqueado, simplemente está en un ciclo infinito. Entonces el sistema operativo también debe ofrecer mecanismos para finalizar esos procesos, de alguna forma, ¿cierto? Así el proceso no quiera, nosotros lo finalizamos. ¿Cómo se hace eso en Windows, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en Windows, fíjense, uno coge un proceso, por ejemplo, el que está grabando el video, y le dice uno finalizar, ¿cierto? Por favor. ¿Sí ven? Ahí estamos terminando el proceso, pero no de forma voluntaria. El proceso por sí mismo no quiere terminar, no quiere dejar de grabar el video, quiere seguir grabando el video, quiere ayudarles a ustedes, ¿cierto? Pero uno puede finalizar ese proceso. ¿Ok? ¿Estamos? Señor. Sí, señor. Un servicio se puede definir como un programa, o más bien, como un proceso o una tarea, ¿cierto?, que inicia el sistema operativo automáticamente cuando arranca. Por eso, ¿recuerdan ustedes que en la gráfica de arranque del computador al final decía servicios y login? ¿Sí? ¿Han visto esa gráfica? Bien. Y eso es lo que pasa. Uno inicia sesión y ya, en ese momento, ya hay muchas cosas que uno no ha iniciado, pero que ya se están ejecutando. ¿Cierto? Pero cuando hay servicios que, digamos, en el inicio cumplen alguna función y terminan, también, o se mantienen. Depende del servicio. Sí, hay cosas que arrancan, ¿cierto?, automáticamente, y una vez que han hecho lo que tienen que hacer, terminan. Ejemplo sencillo, un chequeo de disco. Cuando arranca el sistema, él automáticamente chequea el disco, ¿cierto? Y si no hay nada que chequear, termina. Otro, actualizaciones automáticas. Busca actualizaciones al inicio del sistema y termina. Aunque generalmente la actualización automática está siempre activa. ¿Sí? Es molesto. Hay una nueva actualización. ¿Qué dice? Bueno, esos son servicios. Y los podemos ver dentro de los servicios. Por aquí en alguna parte, si nos ponemos a buscar con cuidado, dentro de los servicios, aquí está. ¿Sí lo ven? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Sí? Por ejemplo, otro servicio muy interesante hoy en día. ¿Sí o no? Cuando yo encuentro una reina alámbrica, ¡pum!, de una vez me dice, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense que cada vez que ustedes arrancaran el equipo tendrían que empezar, vamos a iniciar las actualizaciones, vamos a iniciar el de inalámbricas, vamos, no, ¿cierto? Uno como usuario quiere entrar a ejecutar sus cosas, sus programas, pero el sistema operativo, para poderle permitir a uno que ejecute sus programas, él ya debe tener una serie de programas ejecutando, de servicios. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué es un proceso? Visto de otra forma, es lo siguiente. Para que sea considerado un proceso, tiene que cumplirse algunas condiciones. Primero, en algún momento tiene que haber sido cargado en memoria. A partir de un archivo ejecutable, ojo, a partir de un archivo ejecutable se genera una imagen del proceso en memoria. No quiere decir que se toma el ejecutable y se toma tal cual a la memoria y se hace un salto, como hacíamos con el sector de arranque o con el kernel. ¿Sí? ¿Estábamos? Eso se podía hacer porque ellos eran ejecutables sin formato. Pero ya cuando los ejecutables, los archivos, tienen un formato, una de las cosas que tiene que hacer el sistema operativo es leer el encabezado del ejecutable. Y ahí en el encabezado le dice, este archivo es un ejecutable con tal formato,
la parte de código ocupa tanto, la parte de datos ocupa tanto, ¿cierto? La dirección de inicio del programa, o sea, si estuviéramos haciendo un programa en C, donde quedó el main compilado ya en código, es tal, y muchas otras cosas que dicen el encabezado de todo ejecutable. ¿Estamos? Todo eso se lleva a memoria y se crea una imagen de memoria de ese programa. Pero también al proceso se le debe asociar un estado del procesador. Y obviamente ese estado involucra el estado de todo lo que es del procesador. Y el sistema operativo, como él necesita gestionar esos procesos, pues él debe generar algún tipo de estructura de datos en donde sepa en dónde está el proceso en memoria y cómo se encuentra el procesador para ese proceso. Porque, ojo, recuerden que podemos estar ejecutando muchos procesos. ¿Sí o no? O sea que tenemos mucho código y datos en memoria, pero también para cada proceso esta foto del procesador es diferente. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de la foto? Que cuando se le quita la CPU a un proceso, lo que se hace básicamente es que al congelarlo implica es tomar una foto de cómo se encuentra el procesador en ese momento y guardarla con el proceso congelado. Pasarle la CPU a otro proceso. ¿Pero qué implica darle la CPU al proceso? Pues que él también debe tener una foto y esa foto se toma y se lleva al procesador. ¿Listo? Cuando se le va a quitar la CPU a ese proceso, ¿qué hay que hacer? Volver a tomar una foto del procesador y asignársela a ese proceso. Y si le devolvemos la CPU al proceso anterior, le quedamos congelado para que él siga tal cual queremos hacer, nos recuperar su foto y ponerla en el procesador. ¿Sí estamos? Bien. Entonces, obviamente, el sistema operativo debe tener una o varias estructuras de datos que almacenen toda esa información. De eso se trata la gestión. Entonces, desde el punto de vista práctico, la ejecución de los procesos implica, ¿sí?, para un registro, para un computador Intel, o IA32 más bien, nosotros solo tenemos un IP, un registro IP, ¿cierto? ¿Sí? Un IP físico, solo hay uno, el que tiene el procesador. Pero cada proceso, dentro de su código, porque recuerden que IP es relativo al segmento de código donde se está ejecutando, ¿cierto? Entonces, este proceso tiene un segmento de código, ¿sí? Y el IP para él, pues depende de lo que vaya ejecutando, ¿cierto? ¿Sí está claro? Pero otro proceso diferente, cuando entra en ejecución, pues el IP salta a algún sitio dentro de este proceso, ¿sí o no? Entonces, cuando yo estoy tomando las fotos de los procesos, digamos, si yo le di la CPU al proceso A, entonces IP arranca acá, pero él empieza a ejecutar una serie de instrucciones, o sea que el IP se mueve por aquí, ¿cierto? Y si yo quiero congelarlo, pues ¿qué tengo que hacer? Guardar la posición de IP en donde quedó para este proceso, ¿cierto? Y si le doy la CPU a este, entonces recuperar en dónde va este y poner IP a saltar ahí. Pero IP es uno solo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bien. O sea que si vemos el IP en el tiempo, pues el IP se va alternando entre los procesos, pero es uno solito. Bueno, vamos a hablar un poquito de POSIX. En POSIX, ¿y qué es POSIX? Es una tarea, ¿no? Bueno, POSIX es la interfaz de programación de aplicaciones de los sistemas compatibles con Unix, y Linux es compatible con Unix, ¿cierto? Pasa que hoy en día decimos Linux, pero no, sigue existiendo Unix. Todos los procesos en Unix arrancan con un proceso inicial que se llama ¿cómo? Init. Bueno, eso está cambiando un poquito en estos últimos años. Los sistemas operativos Linux han seguido una aproximación un poquito diferente. Vamos a ver. Entonces, una vez que el kernel está lo suficientemente cargado, ¿sí? Es decir, que ya ha cargado las rutinas básicas como gestión de memoria, de instrucciones, de entrada y salida,
etcétera. Una vez que el kernel está suficientemente cargado, inicia la primera tarea. Esa tarea es del sistema, no es del usuario, es del sistema. Y a esa tarea se le llama init. ¿Listo? El init, mediante una serie de configuraciones, ¿sí? Mediante una serie de configuraciones, lo que hace es cargar una serie de servicios y además cargar un servicio especial para inicio de sesión. Yo sé que ustedes ya tienen que haber escuchado de esto porque ustedes tienen un trabajo para el laboratorio, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿no? ¿No? ¿No tenían un trabajo para el laboratorio? Sí, claro. Bueno, ¿y ustedes tuvieron que estudiar un poquito esto? ¿Sí o no? ¿En qué directorio se encuentran los scripts que se ejecutan automáticamente cuando el sistema arranca? Casi. Sí, pero casi. Ya vamos a hablar en detalle de eso. Porque lo bonito de la teoría es que nos da espacio para hacer eso. Ustedes en el laboratorio pronto tienen que correr un poquito más para hacer cosas prácticas. Pero aquí en la teoría sí nos podemos detener ahí. ¿Nos detenemos ahí? Sí. Detengámonos ahí entonces. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, yo tengo aquí una serie de máquinas virtuales, por ejemplo Ubuntu, pero esta Ubuntu no me interesa mucho porque es muy desde el punto de vista del usuario. Uno no sabe qué es lo que pasa, ¿cierto? Con ella. Voy a arrancar esta, que es una máquina virtual de CentOS. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado hablar de CentOS? ¿No? ¿El centro? ¿El centro queda claro? No. CentOS, ¿cómo? No, CentOS es una distribución de Linux, así como Ubuntu, como Fedora, como cualquier otro. Pero CentOS es una distribución de Linux que es especializada en servidores, no en computadoras de escritorio. Aunque se puede con una interfaz gráfica instalar en un computador de escritorio normal, ¿sí? Y instalarle el procesador de textos, navegador, todo normal. Pero se especializa en... ¿Es un sistema operativo especializado para qué? Para servidores. ¿Servidores como cuáles? Como el que sirve la página web de la universidad, por ejemplo. ¿Sí? O como el que sirve Async, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo voy a iniciar. Y vamos a ver qué sucede. La BIOS va a cargar el sector de arranque y ahora se le pasa el control al cargador y el cargador va a empezar a cargar el kernel. Ahí ya está cargando el kernel y el kernel empieza a cargar una serie de... y ahí ya el kernel está cargando todo lo que necesita y una vez que ha arrancado lo que necesita le pasa el control al init y el init arranca una serie de servicios y arrancó el sistema operativo. ¿Listo? Este sistema operativo arranca hacia una interfaz modo texto, ¿sí? No arranca una interfaz gráfica como estamos acostumbrados. ¿Quieren una interfaz gráfica? Sí, claro, se les tiene. Pero el problema de las interfaces gráficas es que ocultan todo lo que pasa detrás, bajo una pantallita bonita, ¿cierto? Bien, entonces vamos a estudiar un poquito qué pasa cuando se arranca el sistema. Lo que voy a decir aquí es válido para CentOS, pero también es válido para Ubuntu, para Mandriva o para cualquier otro sistema operativo basado en Linux. Una de las últimas cosas que hizo CentOS fue arrancar un inicio de sesión. ¿Sí o no? Entonces devolvámonos a unas diapositivas que ustedes tienen. ¿Dónde estás? Y en esas diapositivas hablan de eso. Aquí. Cuando el kernel está lo suficientemente cargado, ¿cierto? Se arranca una serie de servicios y obviamente para permitir que el usuario interactúe con el sistema se arranca un inicio de sesión, uno o varios. Los sistemas operativos Linux tradicionalmente arrancan 6 inicios de sesión por texto. Y si uno lo ha configurado así,
un inicio de sesión por modo gráfico. ¿Sí? Recuerden que el shell puede ser gráfico o puede ser de texto. Vamos a ver en Ubuntu, porque aquí está Ubuntu muy bonito, pero si yo le doy Control Alt F1, pues quedo en lo mismo que aquí. Y puedo iniciar sesión. Control Alt F2, F3, F4. Por favor, miren el numerito que está cambiando acá. ¿Sí ven el numerito? No, ahora sí se perdió. Aquí hay un 4, F5, F6, uy, F5, F6, F7. Generalmente la terminal F7 es la interfaz gráfica. Eso antes era muy significativo, ahora no, porque ahora por defecto todo Linux o la mayoría de Linux para escritorio pues arranca con la interfaz gráfica, pero sigue teniendo históricamente la posibilidad, si uno se bloquea, de entrar por una terminal de modo texto con Control Alt de la F1 a la F6. ¿Listo? ¿Lo sabían? No, algunos sí. Bueno, interesante. O sea que yo también por aquí puedo entrar. Ya, también entré. ¿Cierto? Lo que pasa es que este es un shell modo texto, en el cual no puedo arrancar aplicaciones gráficas, solamente modo texto. ¿Sí? Pero por modo texto se pueden hacer muchas cosas. El modo texto no implica limitación. Por ejemplo, yo podría, si tuviera red, navegar en modo texto. Dirán ustedes, ¿para qué claveles alguien navega en modo texto? ¿Sí o no? Pues les cuento que tiene muchísimo sentido en el entorno de los servidores. ¿Sí? Tiene muchísimo sentido. Para nosotros tal vez no, pero sí tiene mucho sentido. Porque cuando uno compra, ya hemos hablado de los servidores hospedados, cuando uno compra un hosting de servidor, ¿se acuerdan lo que vimos en otra clase? Uno, al comprar el hosting de servidor, lo que está comprando es la máquina que ejecuta cosas, no la interfaz gráfica. Y todo lo hace por modo texto. Listo. ¿Está claro? Entonces vamos a ver qué ha pasado, porque lo que pasó muy rápido y ni lo vimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Vamos a ver. Vamos a ir en cámara lenta. O más bien, vamos a retroceder el tiempo. ¿Modo gráfico o texto? ¿Cuál prefieren? Texto, sí. Listo. Entonces vámonos por modo texto. Bueno, el modo gráfico distrae en estas cosas. Cuando el sistema arrancó, lo primero que hizo el kernel fue buscar un archivo llamado inittab que se encuentra en el directorio etc. Y en ese archivo hay unas indicaciones de cómo debe arrancar el sistema. ¿Listo? Voy a verlo, aquí lo estoy viendo en CentOS, pero también lo podría ver en donde. No, ingeniero, interfaz gráfica. Bueno, interfaz gráfica. Pues. Listo, interfaz gráfica. Pero se van a dar cuenta que me demoro más por la interfaz gráfica que por el modo texto. Aplicaciones, accesorios, editor de textos. Abrir. Y en la ruta tengo que buscar por algún lado sistema de archivos, etc. Y en alguna parte tengo que buscar un archivo llamado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No está, ¿cierto? No está. Está oculto, miércoles. Ah, pero aquí también puedo tener modo texto. Bueno, Ubuntu funciona de una forma un poquito diferente, como Ubuntu, porque él es Ubuntu. Bueno, sigamos acá con este que es más tradicional. Entonces, el inittab es el archivo en donde se definen
las opciones de configuración de cómo arrancar el sistema. Todo sistema Linux tiene una serie. ¿Dónde estás? Todo sistema Linux tiene una serie de niveles de ejecución. No sé si alcanzan a ver aquí. ¿No? ¿Está muy chiquito? Lo que pasa es que no puedo ampliar la pantalla. Ahora sí. ¿Sí lo alcanzan a leer? ¿Qué hace el nivel de ejecución 0? ¿Qué hace? Halt, es detener, detiene el sistema. ¿Qué hace el nivel de ejecución 1? Modo de único usuario. El nivel 2, multiusuario pero sin NFS, que es un servicio de red de archivos. El modo 3, ¿cuál es? Modo completo de multiusuario, entre otras cosas. Ese es el modo en el que entran los servidores. Ellos no cargan ninguna interfaz gráfica. El modo 4 no se usa. Y el modo 5 es el modo por defecto de estos Linux actuales, los cuales arrancan. X11 es el servidor gráfico, la interfaz gráfica. O sea que los Linux actuales de escritorio generalmente arrancan en modo ¿qué? Modo 5. ¿Y el modo 6 qué es? Reiniciar. Entonces miren lo que voy a hacer. Bueno, aquí estoy en un CentOS. ¿Recuerda que habíamos dicho? Bueno, aquí no se alcanza a leer por cuestión de la pantalla, pero aquí dice ID y aquí hay un 3. El contraste de la pantalla no lo deja ver. Init default, o sea que está iniciando por defecto en modo ¿qué? En modo 3. En otras palabras, en modo full multiusuario, pero modo texto. Por eso es que él arranca el CentOS en modo texto. ¿Listo? Bueno. Pero lo más importante de ese archivo es que nos dice en cuál modo entra. Ahora nos vamos a ir para etc y en etc hay otros archivos, por ejemplo rc.sysinit, que es un archivo que se ejecuta ¿qué? Una vez al arranque. ¿Sí? Miren lo que hace. Aquí está llamando a sysconfig network, o sea que esto le permite configurar ¿qué? La red. El comando mount lo que hace es montar dispositivos, prueba módulos, monta, llama a etc init.dfunctions, si es necesario llama plymouth, restaura, bueno, bla bla bla, bla bla bla. Imprime un banner que no se alcanza a leer, pero ahí dice, eso va a quedar grabado en el video, ¿cierto? No se alcanza a ver en el video, pero en el video sí se va a ver. Y arranca los dispositivos, carga los módulos del sistema, aplica la configuración, prueba módulos, prueba módulos, prueba módulos, sysinit, o sea, inicializa el sistema. Sí, ese es el kernel, está inicializando todo el sistema. Monta los archivos, bla 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 bla. O sea que este archivo es el que permite gobernar el arranque del sistema. ¿De qué se están dando cuenta? O tal vez ahí no se van a dar cuenta porque no se ve. Eso está lleno de if y de cosas. Eso que están viendo ahí es un script de shell. ¿Sí? Por eso los scripts de shell son tan vitales en Linux. Porque incluso el arranque del sistema se hace con scripts de shell. ¿Sí? Bueno. Una vez que el sistema ha estado lo suficientemente arrancado, ojo, mucha atención. Una vez que el sistema está lo suficientemente cargado,
el sistema busca los scripts que se encuentran en el directorio etc.rc.d. Y ese directorio está asociado a una serie de directorios. ¿Cuántos directorios tenemos ahí? 6. ¿Que corresponderán a qué creen ustedes? A los diferentes modos de ejecución del sistema. Por lo tanto, si yo quiero algo que arranque automáticamente, cuando arranca el sistema con interfaz gráfica, ¿dentro de cuál directorio de estos tendría que colocar mi script? Del RC5. Pero no basta con colocarlo ahí. ¿Ya? Luego hablamos de eso. ¿Ok? El directorio init.d no es más que un enlace al directorio rc.d init.d. Entonces vamos a entrar al directorio init.d. Y dentro del directorio init.d existen una serie de scripts. ¿Sí los ven? Sí. Estos scripts son los que permiten iniciar una serie ¿de qué será? De servicios. Sí, que al final son procesos. Una serie de servicios. ¿Ok? ¿Listo? ¿Está claro? ¿Sí está claro? Por ejemplo, me voy a ir al directorio rc3.d, que en el caso de este Linux es el modo en el cual arranca el sistema. Y voy a hacer un ls-l. Fíjense ustedes que cada archivo que se encuentra ahí en realidad es similar a un acceso directo de Windows. Este archivo en realidad no existe, es solo un acceso directo a este archivo. ¿Listo? Los nombres son significativos porque lo que hace el sistema es que cuando empieza a arrancar busca todos los archivos que se encuentren en el directorio del nivel de ejecución que corresponda y empieza a ejecutarlos alfabéticamente. ¿Sí estamos? O sea que lo primero que se ejecuta es esto y lo último que se ejecuta es lo que está por aquí abajo. Fíjense, por ejemplo, aquí dice S10 Network. Como tiene una S adelante, bueno, al principio, quiere decir que este S10 solo se ejecuta después que se ha ejecutado ¿a quién? S08, S08, S02, K, porque la K está antes que la S, obviamente, ¿cierto? Entonces, si yo deseo crear un script que se inicie con el sistema, debo tener también en cuenta en dónde lo pongo, porque no es solamente copiarlo. ¿Listo? Bien. Y lo último que se inicializa, ¿sí? Es lo que se encuentra en el script, ¿cuál? ¿Cuál? rc.local. Vamos a ver ese archivo. No hace nada, simplemente inicializa un archivo, lo pone en nulo. Bien. Se me olvidó, entonces tengo que acudir al... ¿Quién es el que sabe todo en Linux? El man. Entonces, hay un comando muy bonito en Linux que se llama, y aquí ya entramos en la parte de gestión, que se llama ps. PS es PS reporta una ¿qué? A ver, aquí tienen que aprender o mejorar el inglés. ¿Reporta una qué? Una instantánea, muy bien, de los procesos actuales. Muestra la información acerca de una selección de procesos activos. Si quiere una actualización repetitiva de la selección, utilice en lugar de este comando, el comando top. PS es una instantánea, una foto. Pero top, sí me dice, top sería el equivalente a esto. ¿Listo?
Y este sí me va diciendo cómo se van actualizando, qué usuario lo ejecutó, cuánta memoria ocupa, cuánta CPU tiene, el comando, etc. Y lo que me interesa es lo siguiente. PS-EJH. Ah, pero esta no me sirve así, entonces voy a hacer una cosa aquí, rapidito. Me le voy a conectar por red a esta máquina virtual. Y voy a ver el árbol de procesos. Entonces, vamos a ver. Hay un proceso inicial que se llama cthread y a partir de ese proceso se crea toda una serie de procesos. ¿Qué será todo esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué serán todos estos procesos? Son servicios del sistema. Y por aquí en algún lado, no sé si lo alcanzan a ver, está nuestro querido amigo, el proceso init. ¿Listo? Que siempre tiene como identificador 1. Ah, bueno, se me olvidó decirlo, todo proceso tiene un identificador. Claro, el sistema operativo necesita identificarlo, valga la redundancia. Entonces, todo proceso tiene un identificador. Y mira a partir de init todo lo que se ha hecho. Y por aquí en alguna parte, al final, no sé si lo alcanzan a ver acá, hay 1, 2, 3, 4, 5 procesos que se llaman Mingetti. Esos son los 5 inicios de sesión modo texto. ¿Sí? ¿Yo cuántos inicios de sesión modo texto dije que había? Entonces, ¿por qué solo hay 5? Porque el otro ya lo utilicé, ¿cierto? Y el otro es este, que a su vez ha cargado a este. ¿Y quién es ese? El shell. Ya, un segundito, gracias. Entonces, vamos a meter más gestión. Vale, cuidado. Kill -9. ¿Qué hará kill? Bueno, en realidad, eso sería lo primero que uno se le ocurriría, porque kill en inglés es matar en español. Pero no. Kill lo que hace es que le envía una señal a un proceso. ¿Sí? Pero el problema es que es como si a uno le enviaran una señal con un revólver. No, físicamente, o sea, eso es lo que pasa realmente. ¿Sí? O sea, le van a mandar a usted un papelito, entonces lo amarran a la punta de una flecha o a la punta de una bala y le envían a usted el mensaje. ¿Sí? Entonces, si el proceso no está preparado para recibir el mensaje, ¿qué pasa? Pues lo mata. Entonces, por eso el comando es kill, pero no es matar. El comando, es más, podemos mirar la ayuda. Man kill. Aquí dice terminar un proceso, pero en realidad lo que hace kill es enviar ¿qué? ¿Una qué? Una señal a un proceso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Lo que pasa es que por defecto, si ustedes leen la documentación, es el comportamiento por defecto. Si un proceso no está esperando la señal, entonces lo mata. Entonces mire, voy a hacer lo siguiente. Kill -9 se le da equivalente al finalizar de Windows. Este de acá, el 1216. 1216. Pero antes de dar enter, voy a pasarme para acá. Esto hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Enter. ¿Qué pasó? ¿Se dieron cuenta? ¿No? ¿Quién se dio cuenta? ¿Qué pasó? Se cerró la sesión y volvió a estar. Mingetti en la terminal 1. Voy a iniciar sesión de nuevo. $13.86.
película muy bonita que se llamaba Hackers. ¿Alguien se la ha visto? No, esa película es muy vieja, es un clásico. Angelina Jolie. Bueno, es una película vieja, muy interesante, en la cual hay una escena donde muestran que hay un experto en seguridad matando a los procesos de las personas que están tratando de acceder a un sistema, ¿sí? Y entonces lo muestra como que, obviamente es ciencia ficción, ¿no? Como una serie de edificios así virtuales y él va encontrando a los usuarios por allá en los edificios. Eso es pura paja, lo que él estaba haciendo era esto, ¿sí? Lo que yo acabo de hacer acá. ¿Estamos? Bueno, listo, dejémoslo ahí. Bueno, después de haber dado ese recorrido por la parte práctica, nos devolvemos para estudiar el concepto de estado de proceso. Entonces, recordemos que en cualquier momento se pueden estar ejecutando, bueno, aquí es B y aquí es A, varios procesos, pero solo tenemos un procesador. Entonces, este procesador tiene que ser compartido entre los diferentes procesos. O sea, yo solo tengo un EAX, un EBX, un SX. Entonces, el sistema operativo, dentro de todas sus estructuras de datos, debe tener una tabla en la cual almacena el bloque de control de los procesos. Aquí es A, B, C. Para cada proceso hay que guardar un bloque de control. Lo que incluye es la información de identificación, es el identificador del proceso padre, el estado del procesador, que básicamente es ¿qué? El valor de los registros del procesador, información de control como la planificación, descripción de los segmentos de memoria y los recursos asociados. Listo. Creación de procesos. ¿Cómo se hace la creación de procesos? Todo proceso, ojo, todo proceso se crea a partir de una llamada al sistema. ¿Y qué es una llamada al sistema? Entre otras cosas, ¿qué es una llamada al sistema? Es una invocación a un servicio del sistema operativo. ¿Listo? Entonces, cada vez que escuchen llamada al sistema, o su equivalente en inglés, ¿cuál? System Call, o syscall, abreviada. Entonces, estamos hablando de invocación del servicio del sistema operativo. Pero ojo, esa llamada al sistema se puede invocar desde diferentes escenarios. Por ejemplo, un proceso de usuario, un programa normalito, puede invocar la llamada al sistema para crear un proceso. ¿Sí? ¿Estamos? Por ejemplo, ejemplo más claro. Ustedes abrieron el explorador de Windows y ubicaron un archivo ejecutable. Cuando ustedes le dan doble clic a ese archivo ejecutable, la acción que hace el explorador de Windows, que es un proceso, ¿sí? Él interpreta eso que usted hizo, doble clic sobre el icono del ejecutable. Entonces él asume que lo que usted quiere hacer, ¿qué es? ¿Y qué es abrir un ejecutable? Ejecutar el proceso, ¿sí? No le abre un editor donde muestra el código ejecutable, que son las cosas binarias, no. Lo que hace es que por medio de una llamada al sistema, le dice al sistema operativo, señor sistema operativo, aquel usuario me está diciendo que arranque ese ejecutable como un proceso. ¿Sí está claro? ¿Sí? Una llamada al sistema. Pero también puede ser que el sistema esté haciendo algo, por ejemplo, la actualización automática. Entonces, hay un programita allá que constantemente se está conectando a internet, ¿cierto? Y está verificando si el estado en el que se encuentra mi sistema es el último estado con respecto a las actualizaciones que ofrece el fabricante del sistema. Si no es así, si no estamos sincronizados, entonces lanza una tarea que le muestre una ventanita a uno de una forma que le dice, señor, por favor, actualice el sistema. Hay unas actualizaciones que debe hacer. ¿Sí o no? ¿Estamos? Otra forma es programar una tarea, de forma tal que el sistema operativo en algún momento, ¿sí?, inicie un proceso para que haga algo. Por ejemplo, un proceso para que haga una copia de seguridad. ¿Estamos? ¿Está claro? Eso es básico en la administración de sistemas. La creación de procesos depende obviamente del sistema operativo. En POSIX, la creación se hace mediante una llamada al sistema que se llama fork.
¿Sí? ¿Qué es fork en español? ¿Qué significa? No. Cuchara, casi. Cuchara es spoon. Cuchillo es knife. Fork, ¿qué será? Pues, ¿qué nos queda? Pues el tenedor. Sí, fork es tenedor. Lo que pasa es que a veces uno se refiere a los cubiertos como fork, ¿sí? Pero en realidad es el tenedor. Porque fork simboliza ser tridente, o sea, un palito que se convierte en dos o en tres. ¿Estamos? Porque es precisamente lo que sucede. Eso es lo que sucede, exactamente, al hacer fork. Un proceso se convierte en ¿qué? En varios. Y se convierte específicamente en dos. Entonces hay que hablar de cómo funciona fork. ¿Sí? ¿Qué hace fork? Entonces, mucha atención, ojo. Esto es una de las cosas más chéveres, más todos interesantes cuando estemos operativos, por lo menos para mí. ¿Sí? No sé. Pero esta es una de las cosas más interesantes porque es algo que uno le cambia totalmente la perspectiva de cómo funcionan los sistemas. Mucha atención. Ojo. Y oído, como decía el profesor. Tenemos un proceso A. ¿Listo? Ese proceso A, digamos que tenga este código fuente. PID igual a fork. Para nosotros eso es simplemente invocar ¿una qué? Invocar una función y que la función me retorne un resultado. ¿Sí? Es así de sencillo. Invocar una función y que la función me retorne un resultado. Pero es que esa no es una función cualquiera. ¿Sí? Esa no es una función cualquiera. Lo que hace esa función, ojo, es lo siguiente. El proceso que hizo la llamada, para ese proceso se le crea una copia exacta. ¡Pum! Un clon. O sea, es como si yo dijera fork, y aquí, para desgracia de ustedes, apareciera otro profesor igualito a mí. ¡Pum! Fork. ¿Listo? ¿Sí está claro? Lo interesante del cuento es que los dos son exactamente iguales. Los dos procesos son exactamente iguales. Solo se diferencian en su identificador. Pero en todo lo demás son exactamente iguales. Y que sean exactamente iguales quiere decir que tienen el mismo código y los mismos datos. ¿Ok? O sea que lo que estamos creando es ¿qué? Una copia exacta. ¿Qué pregunta surge ahí? ¿O no surge ninguna pregunta? Pues ¿para qué una copia exacta si yo lo que quiero ejecutar es otra cosa? ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Bien. Eso tiene una razón de ser. ¿Sí? Crear una copia exacta de un proceso que ya se encuentra en memoria es un proceso muy rápido, porque el proceso efectivamente ya se encuentra en ¿dónde? En la memoria, no hay que leerlo de disco. El programa no hay que leerlo del disco, ya está en la memoria. O sea que no se incurre en el costo de leer el disco. ¿Sí? ¿Ok? Pero, ¿qué pasa en la mayoría de los casos? Que uno no desea crear una copia. Uno desea es crear un proceso, pero que ese proceso ejecute otro programa. ¿Sí está claro? Recuerden la diferencia entre proceso y programa. ¿Vamos? En otras palabras, uno quiere que José diga fork y aparezca Pepe. No que aparezca otro José, ¿cierto? Pero sí tiene una ventaja. Porque además para el sistema operativo, él lo único que tiene que hacer es una copia en memoria y actualizar sus tablas, porque ahora tiene 2 Juan. ¿Sí? ¿Está claro? Hasta ahí fork. Entonces, para crear un proceso no basta solo con fork, ya se dieron cuenta. Necesitamos algo más. ¿Sí? Porque entonces, si yo hiciera solo fork, crearía pues una serie de procesos idénticos, así como los marcianitos de Toy Story, todos idénticos. Todos idénticos. No, eso no es lo que necesitamos. Necesitamos un proceso diferente. El fork siempre, o casi siempre, se acompaña de otra llamada al sistema, que no está en las diapositivas por una buena razón.
ustedes la tienen que investigar. Aquí vamos a hacer un ejemplo rápido, práctico, pero ustedes van a tener que investigar la otra llamada al sistema, que es la llamada al sistema exec. Tienen que estudiarla y todas las variantes que existen de exec. ¿Listo? Vamos a ver cómo funcionan en llave. ¿Qué hace fork? Crea una copia del proceso, una copia idéntica, ¿sí?, del proceso. ¿Qué hará exec? ¿Cómo? Exec lo que hace es que, ojo, si yo invoco exec, entonces yo soy new y digo exec Smith. ¡Bum! Entonces yo me convierto en ¿qué? En Smith, pero dejo de existir. ¿Cómo se escucha? EXEC, exec. Sí, está lo bonito, que hay muchos ejemplos de la vida real. Bueno, o de la ciencia ficción también. ¿Sí? Si Neo dice exec, Neo se convierte en Smith. ¿Sí? Y si Smith hace fork, Smith se convierte en otro Smith. ¿Cierto? Ojo, el fork saca una copia idéntica. Pero como yo no quiero tener una copia idéntica, al contrario, más que él sí quería tener una copia idéntica. Entonces, ojo, yo me saco una copia porque yo quiero seguir existiendo. Si yo no quiero seguir existiendo, hago exec, boom, y me convierto en otra cosa. ¿Estamos? No, yo quiero seguir existiendo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago fork. ¿Listo? Al hacer fork, ¿qué pasa? Copia. Y como la copia es la nueva, pues de malas. Entonces la copia es la que tiene que decir exec, boom, y convertirse en una cosa diferente. ¿Está claro? Miren qué interesante y qué bonito. ¿Sí o no? ¿Sí? Hacemos un ejemplo para que se les estalle la cabeza. Boom. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Como... ¿qué? ¿Lo hacemos en Ubuntu? Sí, en Ubuntu, que es más. Entonces voy a apagar a este señor. ¿Cómo hago para apagarlo? ¿Qué nivel de ejecución le digo? 6. No, 6 ¿qué hace? Reinicia. 0. Esto sirve en cualquier Linux. No lo vayan a hacer en un servidor porque lo que hace es, obviamente me desconectó ¿Y qué está pasando? Se están ejecutando todos los scripts que se encuentran dentro de rc0.d. ¿Listo? Bien, terminó. Y obviamente me desconecté. Bien, lo bonito, todas las cosas que uno aprende, ¿sí o no? Interesante. Listo. Vamos entonces a hacer un ejemplo muy sencillo de fork. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quieren ver algo interesante, algo divertido? Mírenlo. Vamos a abrir un editor de textos y vamos a crear un programa sencillo. Como no conocemos qué hace fork, obviamente, ¿a quién le preguntamos? A este man que todo lo sabe. Y si no lo sabe, podemos instalar las ayudas. Ah, sí lo sabe. Entonces dice, fork crea un proceso ¿qué? Hijo. Como tengo pereza, entonces me voy a copiar estos includes y los voy a pegar. Voy a hacer pantalla completa. Lo que pasa es que no sé si en el video eso se refleja. No, más bien no, porque no decía que en el video la pantalla completa no se vea. Así más bien. Listo. Entonces, copio. Y luego, yo no había abierto un editor de textos. Sí. ¿Qué pasó? Ya. Ah, para que se ajuste automáticamente hay que instalar las adiciones de huésped, ¿no? Bueno. Listo. Pego. Les digo, tengo pereza. Como ustedes son programadores, entonces no tengo que detenerme mucho a explicar esto. Ervin. Por la prisa. Guardar como. Fork 1.0. Ahora sí. Listo. ¿Sí o no que es un programa normalito?
normalito. Pues como deseamos ver que haga algo, pues entonces vamos a colocar cosas. Y como necesitamos cosas, entonces a las 12 de la noche ustedes escuchando el tuc, tuc, tuc. Listo. Entonces aquí voy a aprovechar para introducir otra llamada al sistema, pero esta llamada al sistema sí no creo que requiera mayor explicación. ¿Qué hará esa llamada al sistema? Get PID. Obtiene el identificador del proceso. Así de sencillo. ¿Listo? Y ojo. ¿Listo? Silencio sepulcral. ¿Sí o no que es un programa normalito? ¿Qué creemos que hace ese programa? A ver, ¿qué va a ser la salida por pantalla? ¿Cuál sería? Diría, hola desde el programa, imprimiría un ID que no sabemos cuál es porque el sistema se lo asigna automáticamente de acuerdo con el número en el que vaya. ¿Listo? Luego, ¿qué hace? Imprime antes de fork. Luego, ¿qué hace? Crea una copia y luego imprime ¿qué? PID es PID, o sea el resultado de fork, ¿cierto? ¿Sí? No hay nada raro. Y luego dice adiós desde el programa e imprime de nuevo ¿qué? El PID del proceso. ¿Listo? Es un programa normalito. Vamos a ver qué pasa. Eso no tiene ciencia. Es un programa normalito. Nada por aquí, nada por allá. ¿Cómo lo compilo? GCC. Bueno, podría ser GCC-C fork 1.c -o fork 1.o para crear el archivo de objeto, etcétera, etcétera. Pero simplemente con decir GCC-o fork 1.c hago la compilación y el enlace en un solo paso. ¿Sí? Y como todo Linux o la mayoría trae una utilidad llamada make, entonces podemos hacerlo más breve aún. ¿Cómo se llama el archivo? Fork 1.c, entonces le voy a decir make fork 1. Lo que va a hacer el make es que detecta una regla, ¿recuerdan el makefile que vimos en los proyectos? Entonces el make, pero yo no le estoy diciendo ningún makefile, entonces ¿el qué hace? Fork 1. La regla que le estoy preguntando es fork 1, pero él no sabe qué hacer. Entonces él busca en ese directorio y busca algún archivo que se llame fork1.algo. En este caso hay un archivo llamado ¿qué? Fork1.c. Bueno, y la copia de seguridad que está generando el editor de textos. ¿Sí? Fork1.c. Entonces él infiere que lo que yo quiero hacer es tomar ese archivo .c, compilarlo y crear un ejecutable. Mírenlo. Y me crea efectivamente el programa ya compilado. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces ya está el archivo ahí ya ejecutable. ¿Cómo lo ejecuto? ¿Qué quiere decir ./fork1? Porque eso implica muchas cosas. Aquí estamos ejecutando un shell, ¿cierto? Que se llama bash. Cuando yo digo ./fork1, lo que le estoy diciendo a ese bash, a ese shell, es que quiero ejecutar ese programa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué hace el bash? Mucha atención, porque aquí se concreta la explicación que hemos visto. El bash lo que hace es que, ¿tengo permiso para leer ese archivo? Sí. Entonces le dice al sistema operativo, señor sistema operativo, perdón, antes que eso, el bash hace un fork. Ojo, el shell, el bash hace un fork. ¡Pum! Y crea, ¿qué? Si el shell hace un fork, ¿qué se crea? Pues otro shell. Y ese shell hace exec con ese programa que yo le dije.
¿Está claro? Todo eso pasa y uno no se da cuenta. Uno simplemente dice, ah, el programa se ejecutó. Pero mire lo que ha pasado, otra vez. El shell, que es un intérprete de comandos, ¿qué hace él? Si es un intérprete de comandos, ¿qué hace? Pues interpretar comandos. Entonces, ¿qué hace? /fork1. Es un comando y no le pasé ningún parámetro. Ah, porque entre otras cosas los parámetros son los que llegan al main, ¿no? Bueno, eso es otro cuento que lo podemos explicar después. O más tarde lo explicamos. Entonces, mire, fork1, ¿qué hace el shell? Toma ese comando y dice, a ver, /, quiere decir, en el directorio actual, ¿cierto? Busque un ejecutable llamado fork1. ¿Lo encontró? Sí. ¿Lo puede leer? Sí. Entonces hace fork. El shell hace fork y crea un otro shell. Y sobre ese shell hace exec. Y al hacer exec, con ese comando que yo le digo, lo que está haciendo es ejecutando ese comando. ¿Listo? Los tiene, no tiene problema porque yo soy el que estoy creando el archivo. ¿Sí? Fork1. ¿Qué dijimos que hacía el programa? Recordemos porque quiero que eso quede muy, muy claro. Parece un programa muy sencillo, parece trivial, ¿sí o no? Pero recordemos, si yo les dijera, así en un parcial, porque esto puede ser una pregunta de parcial, muy sencilla. Fíjense que el código no es muy complejo. Incluso yo les podría dar solo el fragmento, sin las definiciones ni nada, solo esto. Y les preguntara, ¿qué sale por pantalla? ¿Ustedes qué me responderían? Pues ustedes escribirían lo que sale por pantalla. ¿Y qué sale por pantalla? ¿Otra vez? ¿Qué sale? Hola desde el programa. ¿Y qué? Y un número. Luego, ¿qué dice? Antes de for. Listo. Y enter. Bueno, va bajando la línea. Y luego, ¿qué hace? PID es tanto. No sabemos. X, número cualquiera. Y luego, ¿qué hace? Adiós desde el programa y otro número. ¿Cierto? Bueno. PID que imprime ahí es de la copia ya. Ah, bueno, ahí empieza la cosa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a estudiar esto que salió. ¿Salió lo que estábamos esperando? Sí. ¿Qué hay de raro ahí? Es un programa normal, normalito. El último salió el último número. A ver, mucha atención. Ojo, mucha atención. Hola desde el programa 2607. ¿Por qué 2607? Pues porque esa es la idea que le correspondía. ¿Listo? Ojo, hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Porque si no vamos hasta ahí, estamos graves. Hasta ahí vamos bien. Listo. Luego, ¿qué hace? Este programa, este señor, el proceso A2607, dice, antes de fork. Entonces, por pantalla sale ¿qué? Antes de fork. ¿Y qué hace fork? Ah, miércoles. Entonces fork saca una copia exacta en todo sentido. Lo único que diferencia la copia del original es el identificador y otras cositas. Obviamente, como el original era el 2607, entonces a la copia le debería corresponder, en teoría, el siguiente, pero eso no es obligatorio. El sistema busca cuál ID tiene disponible, generalmente el siguiente, y lo asigna. ¿Listo? Entonces, ojo, mucha atención, que ahora hay dos, bueno, ahí no quedaron, pero son exactamente iguales. Y los dos procesos están ejecutando el mismo código. Porque son dos copias idénticas. ¿Sí? Ojo, los dos están ejecutando el mismo código. O sea que la ejecución de los dos continúa ¿en qué punto? Donde retorna el fork. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, yo cojo un papelito y digo PID igual a fork. Cuando hago eso, eso es una llamada al sistema. Me interrumpen a mí, ¿se le pasa el control a quién? Al sistema operativo, y el sistema operativo dice, a ver, ¿qué quiere este señor? ¿Quiere fork? ¿Quiere fork? Listo, le doy fork. Crea una copia idéntica. Los que hacen atrás no hacen, no, pero no, bueno. ¿Listo? Crea una copia idéntica, mire. Idéntica. ¿Listo? ¿Y esa copia en dónde va? En el programa, ¿en dónde va?
Pues en el mismo punto, donde hizo la llamada fork. ¿Qué hace el sistema operativo? Ojo, al original, en su variable PID, ¿sí?, le retorna el ID de la copia. O sea que si el señor era 2607, aquí ¿qué se le retorna en esa variable? 2608. ¿Listo? Y a este señor, que es idéntico a mí, le retorna 0. ¿Sí? Siempre hace eso. Ojo, fork siempre hace lo mismo. Al proceso que hizo la llamada, le retorna el identificador de la copia, porque fork siempre se hace una copia. ¿Listo? ¿Sí? Y a la copia le retorna 0. Pero los dos procesos son idénticos, o sea que los dos siguen ejecutando el mismo código que nosotros habíamos escrito. Fíjense. ¿A quién le devolvió la CPU el sistema operativo? ¿A quién se la devolvió? ¿A quién? No, al original. Al original, porque mire el valor que está imprimiendo. 2608. O sea que recibió la CPU después de haber hecho fork, porque ambos quedan congelados. El sistema operativo debe decidir a cuál de los dos le pasa la CPU. ¿Se la devolvió a quién? Al original, al padre. ¿Sí? Y a él le devuelve el identificador de la copia, para que el padre sepa cómo se llama la copia. ¿Cierto? Entonces, él recibe eso y su código decía, después de eso, pues simplemente ¿qué? Ah, no, perdón. Listo. Pero recuerden que ahora tenemos dos procesos idénticos compartiendo la CPU. ¿Sí? Entonces, por aquí dice, adiós desde el programa 2607. La CPU la sigue teniendo el padre, ¿cierto? Y él se despide, él dice adiós. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero él termina. Pero ojo, que él termina, pero existe una copia que sigue en el punto exacto en donde iba la ejecución. ¿Y en dónde iba la ejecución cuando el otro hizo fork? Pues en ese punto, cuando hizo fork. O sea que la ejecución del otro, de la copia, continúa, porque él es un proceso independiente del padre. ¿Y qué hace ese proceso? Pues lo mismo que dice el programa. Y el programa lo que dice es que imprima el PID y que termine. ¿O no? Claro, eso es lo que hace. Entonces miren que es una llamada a una función normal, pero no es tan normal. ¿Miren lo que hace? Crea una copia y ¿listo? Pero ojo, que yo no quiero tener copias idénticas, porque entonces todos los programas harían ¿qué? Lo mismo. Pero muy sencillo, miren, mucha atención. Con solo poner esto, con solo poner eso, ya los procesos se van a comportar de forma diferente, ¿sí o no? ¿Qué pasa si no? Si PID no es 0, ¿con quién estamos hablando? Con el original, es decir, ¿cierto? Mientras que el hijo es PID igual a 0, ¿cierto? ¿Estamos? Y ahora los dos procesos se van a comportar de forma ¿qué? Diferente. Vamos a ver si es cierto. Ay, miércoles. Error. Listo. Y voy a volverlo a ejecutar. Ahí está. Dos procesos que empezaron siendo iguales. O mejor dicho, un proceso que empezó y ahora a partir de ese proceso se tienen ¿qué? Dos procesos que se comportan de forma diferente. Pero entonces, ojo que sería muy complicado que todo el código estuviera en un mismo programa, ¿cierto? ¿Y qué pasa si el proceso quisiera crear otro proceso? Y otro. Entonces la lógica de programación se complicaría, ¿sí o no? Para eso es que está, señor, todas las que usted quiera.
Entonces, por eso es que existe este. ¿Cierto? Entonces vamos a estudiarlo, porque para eso está la ayuda, ¿sí o no? Para estudiarlo. Recuerden que, ojo, generalmente la copia es la que se cambia a sí misma en otra cosa, ¿sí o no? Vamos a ver exec. Existen muchas variables de exec diferentes. ¿Sí? Muchas. Vamos a utilizar ¿cuál? Por ejemplo esta, la primera, la más sencillita. La primera. Entonces, existen diferentes. Vamos a hacer la primera, que diga exec L, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace ese código así como está? Empieza un programa, crea una copia, ¿cierto? Entonces se crea la copia, ¡pum! ¿Y ahora qué pasa? La cosa ya se complica un poco. Si lo que estamos ejecutando es la copia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la copia? Imprime no, y ahora se convierte, se transforma en una cosa totalmente diferente. Mientras que si es el padre, pues él imprime algo y termina. ¿Sí lo ven? Obviamente convertirse en otra cosa es convertirse en otro programa. ¿Señor? Gracias. Listo. ¿Sí o no? Entonces ya saben qué va a pasar. Aquí sí ya no hay sorpresa, ¿sí o no? ¿O sí? No, ¿cierto? Ya no hay sorpresa. Fíjense que ese punto de parcial se está complicando, ¿sí o no? Empezó tan facilito y este profesor lo complicó. Error en la línea 19. Exec L. Coma, coma, coma. Ahí va a faltar algo. Eso es una advertencia. Ya listo. Esos son char asterisco, entonces ese 0 es nulo. ¿Sí? Pero toca decirle char asterisco. Y por otro lado, listo. Ya tengo dos programas diferentes. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Sí lo vieron? No lo vieron. ¿Sí está claro o no está? A estas alturas de la tarde con este sueño. Entonces, empieza el programa. Empieza el programa, imprime todo esto, saca una copia, ¿cierto? Vamos a seguir el camino que sigue el padre, porque es el primero que le retorna la CPU, ¿cierto? Entonces, el padre pregunta, PIDs, ojo, los dos programas continúan la ejecución en este punto, exactamente aquí. Los dos, el original y la copia. El original recibe el identificador de la copia y la copia recibe 0. Entonces, llega el padre, llega el original, PID 0, no, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Imprime esto y termina.
Pues eso fue lo que pasó, ¿sí o no? Sí. Y diríamos, ahí termina el programa. Sí, claro, pero el programa del padre. Porque el hijo hace una cosa diferente. El hijo, una vez nace, ¿cierto? Una vez nace, él recibe en PID, ¿qué recibe? 0. Entonces él pregunta, PID 0, sí, hace algo y luego se transforma en un programa totalmente diferente. ¿Sí está claro? Por esto. ¿Quién me responde esa pregunta? Todo programa en C recibe el conteo de parámetros y un arreglo que contiene ¿qué? Los parámetros como cadenas. Pero siempre el primer parámetro que recibe el programa es ¿qué? El nombre del programa. ¿Quieren verlo? Sí, por eso les dije que eso lo iba a explicar ahorita. Y pues aprovechemos a Sam para explicar eso. ¿Cierto? Entonces vamos a imprimir es un programa también muy sencillo, ¿sí o no? Ese programa solito, ¿qué hace? Solito. ¿Qué hace él? No, primero dice, yo soy Sam, ¿cierto? ¿Sí o no? No, ahora sí, en serio. Sí, lo que hace es que imprime los argumentos que se le pasaron como parámetro al mail. ¿Sí? Entonces, primero imprime el número de argumentos que le pasaron, el número de argumentos, una variable entera. ¿Cuántos argumentos me pasaron? Tantos. Y luego imprime, los argumentos están aquí como un arreglo de cadenas. Entonces él luego imprime uno por uno el valor del argumento. ¿Listo? ¿Sí está claro? Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo estamos ejecutando ese programa? De esta forma. Entonces, ¿cuáles van a ser los argumentos? ¿Qué va a imprimir él? ¿Qué va a imprimir con ARGC? Él va a decir ARGC es ¿cuánto? ARGC es 1, 2, 3, porque esto indica que terminan los argumentos. Miren la llamada. Dice, esta versión. Lo que quiero ejecutar en la ruta completa, ¿sí la ven? Y luego, ¿qué? Una serie de argumentos. Este punto suspensivo es que pueden ser varios de esos. ¿Listos? Y miren cómo estoy yo invocando eso. La ruta es esta. Y luego vienen ¿qué? Los argumentos. Por aquí en alguna parte dice, por eso hay que leer la ayuda completa, ¿no? Yo lo hago así porque ya sabía, pero ustedes tienen que leer la ayuda completa. Dice, la lista de argumentos debe, y está subrayado, ser terminada con un nulo. Por eso ese último, 0. Porque el shell necesita saber, el sistema operativo necesita saber hasta dónde van los parámetros. Entonces, ya no hay. Ahora sí, fíjense que esto acaba en una hoja de parcial. Dado el siguiente código, ¿cuál es la salida del programa? ¿Cierto? Tenemos que compilar. Este no cambió. Este sí, listo. Entonces, ahora sí, ¿qué va a salir? Bueno, toda la cháchara del padre, y luego el otro va a saludar. Y va a decir 1, 2 porque fueron los parámetros que se le pasaron. ¿Cierto? Esto lo imprime cuando todavía era fork 1.
¿cierto? Y luego se convierte en otra cosa, en otro programa. Se convierte en test. Se convierte en Sam. Y Sam, pues obviamente, Sam dice, yo soy Sam, y hace esto. ¿Listo? Fíjense que a Sam yo lo puedo llamar desde aquí, claro, es totalmente válido. Y entonces, ¿qué va a imprimir Sam ahora? Que el número de argumentos es 5. Y va a imprimir los argumentos. ¿Sí o no? Porque el shell lo que hace es un fork y un exec, igual que lo que estamos haciendo en el programa en C. Más o menos, bueno, hay otras complicaciones ahí, pero básicamente es lo mismo. ¿Sí está claro cómo funciona la creación de procesos? Funciona con fork y exec. Lo bonito del cuento es que yo puedo invocar lo que yo quiera, con los parámetros que yo quiera. Por ejemplo, yo solo necesito saber en dónde están los programas y llamarlos. Por ejemplo, which, ya habíamos dicho que which me permite ubicar un programa. ls está en bin ls. Entonces voy a hacer un programa que liste. En lugar de decirle ./ tengo que dar la ruta completa del programa. De nuevo repetir, porque siempre el primer parámetro que es el nombre del programa, ¿cierto? Y los argumentos que le voy a pasar a ls, en este caso, no le voy a pasar ningún argumento. Entonces, ¿qué va a hacer fork 1? Bueno, todo el cuento del padre, y luego, ¿qué va a hacer? Crea una copia, y esa copia, ¿qué hace? ¿Qué hizo la copia? Pues la copia hizo esto. ¿Qué fue lo que le dije que hiciera? ¿Sí o no? Pero si yo quiero hacer es esto, entonces tendría que decirle ¿está claro entonces cómo es la creación de procesos en POSIX? Vamos a hacer algo más bonito. Yo puedo invocar cualquier programa, y si estoy en la interfaz gráfica, recuerden lo que decía la diapositiva, la creación de procesos se puede hacer un proceso de usuario, puede crear un proceso, ¿sí? Con fork y exec. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a intentar hacerlo. Firefox, HTTP. Yo solo tendría que saber cuáles son los parámetros que recibe el programa, ¿cierto? Bla, bla, bla. Y arranca. Muy bien. Entonces yo necesito hacer esto. Entonces, el primer parámetro siempre debe ser el nombre del programa. Y luego, acabamos de hacer un programa que automáticamente abre la página de Unicode. ¿Ya? ¿Lo vieron? ¿Está claro entonces el poder del fork y el exec? Interesante. Así es como se crean los procesos en POSIX. Y eso es lo que, cuando yo invoco un comando, o sea, cuando yo lo escribo en un shell, lo que está pasando es eso. El shell hace fork y luego hace exec. ¿Claro? ¿Como el agua? O como el chocolate.